por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién, quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban y dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y preguntas, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer cubierta vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa lo había tocado y como al instante había sido sanada. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ven en Hasta paz. ahí. Amén. Amén. Mi Blanquita ya quería ir de largo, emocionada. Estaba emocionada. Sí. Em, ok, entonces, como habíamos visto, ¿no? La salvación y la sanidad, habíamos dicho, son lo mismo para Dios, proviene de la misma cruz, Él no hace distinción, así que por eso ella fue sanada y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Entonces, vemos que, ¿cuál tu fe? Aquí la pregunta es, ¿la fe en quién? ¿O la fe en qué? Dice, tu fe, o es la fe en uno mismo. En Dios, en el Señor De su Jesucristo, la palabra. fe que puso en él, le sanó. Exacto, exacto. Eso debemos estar muy, muy conscientes, ¿no? Que nuestra fe tiene que ser no en nosotros, no en lo que podamos creer, no en nuestra fe, en lo que sin algo que nosotros podamos hacer. No es nada que nosotros podamos hacer, es la fe en Dios, ¿sí? Siempre el Señor va a poner que nosotros hagamos nuestra parte. Por ejemplo, si declaramos la palabra, ¿no? O que ahora, en estos dos ejemplos que vimos, dice que las personas iban a los bordes de la calle, ¿no? Les ponían en el filo de las veredas y se pusieron la meta de que si le topaban tan solo un poco el borde del manto, ¿no? Y lo mismo es lo que hizo la mujer con flujo de sangre. Entonces, eso es una acción que está de parte de una persona. ¿Sí? Pero la fe está puesta a que si le topo a Jesús, si voy a Jesús, no en la acción que yo estoy haciendo, pero como les digo, siempre viene a que Dios nos dice que hagamos una acción, declaremos. Entonces, ¿quién puso ese target o quién puso cómo les digo, esa meta de que si topo, voy a ser sana? ¿Jesús les puso esto? Fue la mujer que, o sea, insistió por tocar. Ajá, La ajá. fe que ella tenía en que Jesús le va a sanar, le sanó, pues. Exacto, o sea, ¿quién puso el estándar? Ese estándar de fe fueron las mismas personas, ¿sí? O sea, su fe les hizo subirse un peldaño más, irse como decir, al techo para poder ir y alcanzar lo que necesitaban alcanzar, ¿sí? Algo más alto. Entonces, cuanto más alta es tu fe, tú puedes dar pasos más altos en fe y hacer declaraciones más y decir, si yo declaro que el Señor, no siempre la gloria y el Señor lo va a hacer, esto va a resultar en bendición, esto va a resultar en sanidad. Entonces, el estándar, quien puso es la persona, porque el Señor no los condicionó. No hay una fe condicionada. El Señor no pone un techo para la fe, ¿sí? Es una fe ilimitada. Lo que nosotros, la fe que tenemos en Dios, por eso dice, nada es imposible para Dios, ¿sí? Absolutamente nada. ¿Qué es lo que tú creas que es imposible? El Señor te sobrepasa al techo y nada es imposible para Él. Entonces los estándares de fe, cuanto más fe,
más altos son los estándares. Entonces, estas personas que tenían una alta fe fueron los que fueron y se pusieron en las calles y la mujer que intentó tocar el borde, ¿sí? Entonces, son nuestras declaraciones atrevidas. Somos atrevidos. Somos esas declaraciones escandalosas. Creo que para el mundo para los incrédulos, no son realmente imposibles, son una locura. Pero como les digo, para Dios nada es imposible. Marcos 9:23, todo es posible para el que puede creer. Acuérdese de esto, ponga usted qué estándar. Y ahí usted se puede dar cuenta, si no ha recibido cosas y que están en sus manos establecer y poner estándares, o sea, en fe, pues hágalo desde ahora mismo. Vamos a ver otro nivel de fe y vamos a ver Lucas 7. Lucas 7. Vamos del 1 al Del 1 al 10. 10. Del 1 al 10, sí. Que quería cortar un poco, pero ustedes son muy aplicados y veamos todo. A ver, Guillermito. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Wow, gloria a Dios. Aquí, ¿qué podemos ver esta palabra que dice en el versículo 10? ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Se maravilló. Se maravilló. ¡Wow! Podemos maravillar a Jesús. Podemos sorprender a Jesús. Sí podemos, mis hermanos, podemos maravillar a nuestro Padre, podemos sacarle una sonrisa, podemos sacarle un wow a nuestro Señor. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Por medio de la fe, por medio de la fe, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, em, el Señor se enojó tanto con los discípulos y ahí entendemos, ¿no? ¿Cuál fue lo opuesto? Que cuando el Señor se maravilla de alguien que trae las cosas del reino, que está en sintonía celestial, que está en esa sincronía con él, con su mente, con la labor del reino, cómo se regocija, pero al mismo tiempo, cómo se enoja, cómo dice generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Al otro lado, que es cuando no hay fe, ¿no? Imagínense, ahora la cosa es, hermanos y hermanas, eh, piense usted, ¿cómo estará con usted? ¿Qué pensará de usted? Muchos se quedan así, ups, estará de lado así, ¡oh, Guadalupe, Lupita!
wow, Lupita, cómo profetiza todo lo que dice, ¿no? Entonces, es cuando nosotros hemos dicho, todo este tiempo está de moda que los tóxicos, ¿no? Que la persona tóxica, que aléjate de los tóxicos. Ahora está de moda decir eso, ¿no? Entonces es como que cuando nosotros hablamos de una persona y decimos, "Nah, esta persona es tóxica y no, no me gusta estar con esta persona", y uno se aleja, ¿no? Yo creo que exactamente así el Señor nos ve cuando no tenemos fe. Si llamó generación de víboras, si llamó generación de víboras, que no, como les decía, nos saca la lengua, así, no, no, yo no quiero nada ahí contigo. Si no tienes fe, váyase a seguir practicando la fe. El Señor se enojó con la higuera porque no había frutos, ¿sí? Al Señor le gusta que haya frutos, le gusta ver frutos en abundancia. Entonces, hermanos, tenemos que realmente cambiar la historia, ¿no? Así que, ah, ahora también, por ejemplo, en esta historia del centurión, ¿quién fue quien determinó cómo se haga la sanidad? ¿Quién fue? ¿Jesús o fue el centurión? El centurión. Centurión le dijo a Jesús que Fue el centurión, porque Jesús estaba bien dispuesto a ir allá, ahí es. tocar, exacto, ir y sanar, ¿verdad? Pero ¿quién fue que puso otro estándar que le sorprendió? Mira, Jesús fue el centurión. Dijo, no, tú solo envía la palabra, ¿sí? Envía la palabra. Entonces, nuestra fe activa el poder de Dios. Las cosas, hermanos, no suceden hasta que nosotros no hablamos. O sea, saques esa mordaza que el enemigo quiere tenerle en la lengua, esa timidez que para no hablar, para no profetizar, ¿no? Hay que declarar Y la fe. tratarás las palabras. Exacto, la fe tiene que declararse como que si ya está hecho, porque ya en el cielo está hecho. Hay que poner una semilla. Si usted no pone la semilla, no quiere ver fruto. Si usted no pone una semilla, es como que usted va y pone en una maceta y está esperando, ¿cuándo va a salir cuándo va a salir la plantita? Pero si usted no sembró nada, no va a Hay que haber. regar. Exacto, no va a haber. Por más que usted le riegue, le abone a la tierra, no va a haber una plantita porque usted no puso la semilla. Entonces hay que poner la semilla para que germine y para que dé fruto. Salmo 103, 107, 20. Y ya estamos por terminar. Salmo 100. Me quedé un Salmo ratito congelado otra vez. Salmo 107, 20. ¿Quién quiere leer? 107. Dice la palabra de Dios, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. ¿Alguien que quiera leer? Dice en Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. En otras palabras, nos está diciendo que si tenemos el espíritu profético, nosotros tenemos que hablar y declarar los testimonios de Jesús. Las dos cosas son la misma cosa, ¿sí?
perdón la redundancia. Entonces tenemos que, por eso es que les he contado, hermanos, tantos testimonios. Y eso que bueno, en este grupo creo que no he contado tantos, pero por eso me gusta hablar de testimoniar de lo que Dios hace en nuestros cuartos de sanidad. Es bíblico, hermanos, hacer esto. Son los testimonios de Jesús. Y los testimonios de Jesús son aquellos que nos ayudan a impulsar, a profetizar, ¿no? Cuando las personas escuchan los testimonios, lo que Jesús está haciendo en la vida de otras, su fe se activa y dicen, si Dios hizo con esta persona así, también puede hacer en mi caso. Si Dios le dio trabajo a esta persona, también voy a declarar trabajo para mi familia. Si Dios le liberó a esta persona, también puede liberar a mi hijo. Entonces, el espíritu, ¿sí? De la profecía es los testimonios, y nos impulsa a profetizar. Entonces, tenemos que profetizar, hermanos, tenemos que lanzar esa palabra, la palabra de Dios, porque ¿qué profetizamos? No profetizamos cualquier cosa, profetizamos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, como el Señor nos está diciendo en Proverbios 4:20 al 22, si podemos leer. El Señor en Proverbios 4:20 a 22 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que hallan y medicina a tu cuerpo, a todo tu cuerpo. ¿Quiere ministrar medicina o sanidad para una persona? Entonces ministre, profetice las palabras que el Señor le ha puesto en su corazón, dice que esté en su corazón, que no se aparte de sus ojos, que guárdalas. Entonces está hablando de sus sentidos espirituales, que todo, como le digo, es un vivir, no es en la presencia del Señor, no es solo un momento, como les decía, la unción es un tiempo, es un espacio, es un lugar, es en todo tiempo, es en todo espacio, es en todo lugar, ¿sí? Mientras la palabra de Dios esté activa en nosotros, nosotros vamos a profetizar sanidad para las personas, porque dice en el 22, porque son vida a los que la hallan y medicina a su cuerpo. Así que, hermanos, quien abrace las promesas de Dios, hallará medicina. Nada se le podrá realmente hacer frente. Debemos estar claros en el poder que emana de la palabra de Dios. Todo lo profetizado por el profeta David, por Isaías, se ha cumplido en estos tiempos. El Mesías ha venido para liberar a su pueblo que está oprimido por el enemigo. Él nos ha hecho libres. Y para eso estamos en los cuartos de sanidad. Así que activemos nuestra fe nada más. ¿Está claro esta clase? ¿Quedó claro con los niveles de fe? Sí, sí, Amén. claro, pastorita. Amén. Como el agua. Ok, como el agua del río Guayas, diga. Tan claro. Ok, vamos a orar. Vamos a terminar orando. Padre Santo, estoy tan emocionada, Señor. Tan emocionada de compartir tu palabra, de compartir tus verdades, de compartir esta luz en medio de las tinieblas, de compartir verdad para aquellos mis hermanos que han estado pasando por situaciones complicadas, porque tú quieres, Padre, que nosotros seamos sanados primero. Y eso es lo que estamos con estos cursos, nosotros primero recibiendo de ti, recibiendo de tu amor, de tu misericordia, de la obra maravillosa que tú quieres hacer en nosotros. Ayúdanos, Padre, a guardar tu palabra, a guardar con fidelidad, a guardar, Padre, como ese tesoro tan grande, como esa herencia hermosa que ningún oro, ninguna plata nos puede dar. Que, Padre,
Ayúdanos, Señor, ayúdanos a guardar esta fe para que así ayúdanos a guardar tu palabra para que la fe sea creciendo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ayuda a renovar nuestra mente. Ayuda a sacar aquellos pensamientos que no vienen de ti. Ayúdanos, Padre, a aquellas cosas que nos han afligido, que nos han estado molestando, que ha sido como una espina en nuestro corazón. Ayúdanos a sacar todo aquello, Señor, que emana primero desde nuestra mente, Señor, porque ahí es donde se guardan las cosas. Por eso es que el enemigo viene a atacar primero a la mente y en tu palabra dice que liberemos nuestra mente, que restauremos, que transformemos. Todo eso significa eh, cambiar nuestra mente, Señor, a la mente de Cristo, a tu mente, Padre. Padre, bendigo a este grupo. Gracias por lo que tú vas a hacer con ellos. Gracias por lo que tú estás haciendo en ellos. Veo un grupo poderoso en tus manos. Veo un grupo guerrero, un grupo que va a empezar a ser esos agentes de cambio en el lugar donde ellos estén. Gracias, Padre, porque tú estás levantando banderas de victorias. Tú estás poniendo esas trincheras, Señor, esos lugares estratégicos en cada lugar donde ellos se encuentren. Padre, porque ellos van a empezar a profetizar, pero no profetizar por emociones, no profetizar porque me dicen, sino van a profetizar tu palabra, van a profetizar tu verdad, van a profetizar en el Espíritu, y eso es poderoso, Señor. Gracias por las armas que tú nos estás dando. Gracias, Padre, porque veo una gran unción, porque veo una iglesia levantándose en poder y autoridad. Veo un grupo en la iglesia, Padre, que empieza a hacer esa luz que va a traer libertad a los cautivos, Señor, a los oprimidos por el enemigo. Así que gracias, Padre. Gracias por la palabra. Gracias por tu palabra expuesta en esta noche. Bendigo a cada uno, bendigo sus descansos, bendigo, Señor, a su casa, protección, ángeles protectores alrededor de ellos, Señor, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, ninguna de nuestras generaciones caerán, sino que veremos en esta tierra de los vivientes tus bendiciones y contaremos, Señor, de todos tus testimonios, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recording Amén. stopped. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Un lindo descanso. Nos vemos primero, Dios, la siguiente semana.